Bueno, creo que todos me escuchan. Bueno, mientras tanto, los colegas y compañeros se van conectando a este webinar. Vamos a dar inicio, o dar, mejor dicho, algunos anuncios sobre este webinar. Si en este momento, pues algunos me están escuchando con algún ruido de fondo o tienen alguna conexión que no se ajusta bien a este webinar, solicitamos que puedan verificar la conexión o pueden salir de Zoom y volver a conectarse para que tenga mayor audio o mejor audio, ya sea desde su computadora, tablet, celular o la laptop, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirla al chat y que al final de la presentación de la doctora Patricia, pues haremos o abordaremos estas preguntas y pues también daremos oportunidad a aquellos que quieren hacer su pregunta de forma abierta en los micrófonos. También recordarles que este webinar está siendo grabado y que en los próximos días pues se le estará enviando al correo mediante un link para que puedan tener acceso a la misma. Para quienes además que requieran el certificado de este webinar, pues al finalizar puede enviar su correo, un correo al eh, cursosytalleres@indicasat.org.pa, y que además cabe destacar que verificaremos los registros emitidos por Zoom y si confirmamos que él o la solicitante del certificado permaneció conectado durante 45 minutos, se le emitirá el certificado de su participación. Puede verificar este correo por el chat, lo acabo de copiar y pegar, y pueden hacer su solicitud. Muy bien, damos inicio de este webinar, este segundo webinar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Les hablamos acá desde el Ciudad del Saber, en Panamá. Es donde vamos a hablar sobre el tema de la tuberculosis en este mes de marzo, ¿no? Donde todos los años se conmemora el mes de la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis sigue siendo un desafío global que requiere de la ciencia, la cooperación y una acción multisectorial. En el marco del Día de la Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, Indicasat IP, abre este espacio de actualización académica o de docencia para analizar los principales desafíos en el control de la tuberculosis desde un enfoque clínico, epidemiológico y de salud pública, incluyendo su impacto en poblaciones vulnerables y en la salud del animal. Por ello, le damos cordial bienvenida a este nuevo segundo webinar. Les invitamos a escribir en el chat desde qué país nos saludan o nos acompañan y pues les enviaremos los saludos. Bueno, les saluda Fermín Acosta, soy doctor aquí del Indicasat IP. Voy a estar moderando este segundo webinar. Bueno, brevemente sobre mí, soy licenciado en biotecnología por la Universidad Santo Tomás en Chile. Hice un doctorado en biología funcional y biotecnología por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Actualmente soy parte del grupo de biomarcadores de tuberculosis en el Indicasat IP, dirigido por el doctor Amador Gutrich. Y básicamente mi investigación se centra en el estudio de la transmisión de la tuberculosis mediante las herramientas genómicas y moleculares, y también abordar las micobacterias atípicas que tienen un papel importante en el sistema de salud pública. Soy parte del Sistema Nacional de Investigadores de Panamá, que dirige la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Y pues es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este tema sobre la tuberculosis. Bueno, voy a empezar con la presentación de con la expositora, la doctora María Patricia Arbeláez Montoya. Pues ella nos acompaña desde Colombia y voy a pues presentar algunos de su biografía. Ella es doctora médica por la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Obtuvo su maestría por la Universidad de Antioquia en Medellín, en Colombia, y su doctorado por la Universidad Johns Hopkins por esta universidad en Baltimore, Estados Unidos.
Ella está involucrada en distintos trabajos de cuidado de salud como médico general en áreas rurales y departamentos de Antioquia, en Colombia. Ha trabajado en la coordinación y supervisión de programas de salud pública en la región rural suroccidental de Antioquia. Ha sido instructora en epidemiología en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Ha sido y es 2005 en la Facultad Nacional de Salud Pública y profesora emérita, emérita ya jubilada en la dicha universidad. Además de esto, pues ella ha dirigido múltiples tesis doctorales, ha llevado a cabo talleres y, organizada pues por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, autora de múltiples publicaciones, entre algunas de ellas, por ejemplo, estudio y manejo clínico de menores que conviven con pacientes de tuberculosis pulmonar, así como diagnóstico de tuberculosis en privados de libertad y así como diferencia de género en la interpretación de las experiencias de pacientes con tuberculosis en Medellín, en Colombia. Bueno, para ir finalizando en esta primera breve introducción, pues ella actualmente es investigadora senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia y sus investigaciones pues se centran principalmente en la epidemiología de las enfermedades infecciosas, particularmente en relación con la transmisión de la tuberculosis, la hepatitis y el impacto que tiene esto en las reformas reformas del sector de la salud. Pues hoy en nuestro segundo webinar, ella nos hablará sobre tuberculosis pediátrica. Bien, doctora, pues los micrófonos son suyos, así que adelante. Bueno, buenos días, Fermín. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando de manera adecuada. Gracias también al doctor Amador Gurris del INTICASAT, a quien me dio la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Primero que todo, declaro que no tengo ningún conflicto de interés y quiero inicialmente agradecer a este trabajo que voy a compartir con ustedes porque ha sido un trabajo de muchos años y es un trabajo de un equipo de trabajo. Y hoy nos acompaña también Dione Benjumea, quien ha sido mi alumna tanto de la maestría como del doctorado y me ha acompañado en el desarrollo de esta línea de investigación. Yo hablo como epidemióloga, no tengo la práctica clínica, pero desde la epidemiología y desde la aproximación a la tuberculosis voy a poder contarles, tengo el privilegio y la oportunidad de contarles 20 años de historia y voy a ir señalando una serie de hitos en esa historia que nos aproxima a cuál es la problemática de la tuberculosis infantil y de manera privilegiada desde evidencia generada con el equipo de trabajo desde nuestra propia realidad. Entonces, es mostrarles esa problemática desde lo que nosotros hemos ido construyendo colectivamente como conocimiento en torno a la tuberculosis y los niños. La primera, la primera pregunta frente a la tuberculosis infantil y a un problema de salud pública como este es, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, hace más de 20 años partimos de comprender la situación, qué era lo que pasaba con la tuberculosis en general, y fue a partir de un centro de excelencia financiado por entonces Colciencias, ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que entre el 2004 y 2009 financió una unión temporal que tenía como lema la tuberculosis, cómo integrábamos esta investigación a la salud pública para su control. Miren que ya estamos en el 2026, o sea que les estaba hablando de un proceso de hace más de 20 años en los que nos convocamos una cantidad de instituciones públicas, privadas, universitarias, centros de investigación como la Corporación de Investigaciones Biológicas, la CIBA aquí en Colombia, quien fue la que administró todo el proyecto. Nosotros en la Universidad de Antioquia, en ese momento yo era la coordinadora del grupo de epidemiología en la universidad,
también el grupo de inmunogenética de la Facultad de Medicina, los entes territoriales de 3 departamentos del Valle del Cauca y la ciudad de Cali, su capital, del departamento del Cauca, Popayán, de la Secretaría de Salud de Medellín y el departamento de Antioquia, o sea, los entes territoriales que son los que velan en su responsabilidad sanitaria por el manejo de este problema, también estuvieron involucrados. La Liga Anti-TV, la seccional Antioquia, como una ONG comprometida con el control de TV, un comité interinstitucional que teníamos donde pues confluimos muchas instituciones para atender la problemática, el CIDEIN de Cali, que es un centro internacional de entrenamiento e investigaciones médicas, el Instituto Nacional de Salud como ente del nivel nacional, Corpogen como una corporación de investigación en biología molecular de la tuberculosis y también la Universidad del Cauca. Nosotros entonces, con los recursos que recibimos en ese centro de excelencia, empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a entender la situación de la tuberculosis? Y nos comprometimos con un estudio de cohorte para hacer un seguimiento en el tiempo. Seguimos 2.060 convivientes por más de 2 años, no tuvimos sino una pérdida del 1,3% en esos 2 años y también participaron de las ciudades de Cali y de Popayán con otros convivientes de pacientes con tuberculosis en ese seguimiento. Ese seguimiento lo hicimos entre abril del 2005 a octubre del 2006. Hicimos la captación de las personas para iniciar el seguimiento a partir de octubre del 2006 por 2 años. A partir de 366 casos índices que se diagnosticaron en Medellín, visitamos en su domicilio a cada uno de esos pacientes, identificamos los convivientes y empezamos a hacer un seguimiento por esos 2 años. Este es un ejemplo de una visita. Cada 3 meses visitábamos los hogares de estos pacientes y sus familias y íbamos verificando en el seguimiento pues todos los síntomas y si había sospecha de ocurrencia de un cuadro de tuberculosis en los convivientes. Entonces nosotros hacíamos una búsqueda activa. No esperábamos que ellos vinieran a la institución, sino que nosotros íbamos a la institución trimestralmente por 2 años bien. ¿Qué encontramos entonces en esa situación? Encontramos que entre los convivientes, entre los 2.060 convivientes, en los 2 años se presentaron 40 casos de tuberculosis. Pero como les señalo aquí en color verde, lo más llamativo era que los menores de 5 años, 128 convivientes menores de 5 años, se presentaron 8 casos, lo que nos dio una incidencia del 6,3% de tuberculosis de enfermedad en esa cohorte. Y si comparamos con el grupo etario de más bajo riesgo, que fue de 0,4% convivientes, encontramos que el riesgo relativo más alto para desarrollar tuberculosis fue en los menores de 5 años, en los adultos y adultos mayores. Entonces, con esta mente nos alertamos inicialmente con cómo los convivientes, los más afectados en tuberculosis eran los niños y especialmente los menores de 5 años. La incidencia de tuberculosis altísima en los convivientes, porque miren que tuvimos 1,9 en 2 años por ciento, cuando la incidencia en el país es entre 25 y 30 por 100.000 habitantes. En los convivientes era cercana ya al 2%. O sea, el grupo de los convivientes se convertía en grupo de alto riesgo para mirar qué pasa con la tuberculosis y ahí especialmente en los niños. ¿Qué encontramos en esos niños menores de 15 años? Que en promedio, después del diagnóstico del caso índice, a los 15 meses,
se habían diagnosticado en promedio los casos de tuberculosis en estos menores de 15 años. En 15 meses, o sea que uno cuando visita a un paciente de tuberculosis recién diagnosticado, ese primer año y al segundo año es el año en que más se concentra la ocurrencia de casos de tuberculosis en los niños. Entonces esto nos alertó a que miráramos cómo se formulaba una política pública para que las visitas epidemiológicas de campo a los pacientes con tuberculosis no se hicieran por única vez y recién diagnosticado el paciente, sino que se siguiera por lo menos 1 o 2 años qué pasaba con su familia. Y eso se convirtió en no solo pues en una publicación de acceso abierto que aquí tienen citada, que se hizo en el 2009, sino que tuvimos que involucrar a quienes toman las decisiones en el sector y hubo una circular del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en septiembre del 2009 que decía a los entes territoriales en el país que había que seguir los contactos de tuberculosis. Tanto las secretarías municipales, las direcciones locales de salud, quienes hicieran sus veces, debían repetir las visitas domiciliarias a los 6 y a los 12 meses de haber iniciado el tratamiento en un caso índice. Entonces, ¿cómo convertir esa evidencia que encontrábamos de los convivientes como una población de alto riesgo de una atención especial, sobre todo a los niños? Bueno, frente a qué podemos hacer, entonces el paso siguiente y en compañía de Dione fue, bueno, identifiquemos qué es lo que se hace en el país y específicamente en el departamento de Antioquia y en Medellín, qué se estaba haciendo con esa situación. Si ya teníamos un delineamiento que se debía hacer la visita domiciliaria, había lineamientos programáticos para investigar la tuberculosis en niños, queríamos identificar qué se estaba haciendo. Entonces, esta fue la tesis de maestría de Dione y era mirar qué características había en el estudio y el manejo clínico de menores de 5 años convivientes de pacientes con tuberculosis que se captaban ya en el año 2010 y 2011 en la ciudad de Medellín. Queríamos ver, bueno, esto que venimos identificando, hemos involucrado las autoridades sanitarias, queremos ver cómo se está investigando y cómo se está estudiando y manejando la problemática en los niños. Entonces identificamos los pacientes con tuberculosis pulmonar bacilíferos y sus convivientes menores de 5 años que se habían reportado al sistema de vigilancia. Y para resumirles los hallazgos de 336 menores de 5 años que habían sido notificados al sistema de vigilancia epidemiológica, solo pudimos captar telefónicamente a 70. O sea, esto implica que aún haciendo un esfuerzo de búsqueda activa, es muy difícil hacer el seguimiento si no hay nuevas estrategias para ello. Y solo se habían evaluado adecuadamente 38 de esos 336 niños. O sea, lamentablemente, solo el 11,3% de los niños se evaluaron a pesar de haber una normativa que instaba a todos los entes territoriales a poner atención a los convivientes y específicamente a los niños. Aquí rápidamente es un modelo multivariado, la participación, el tener acceso a la seguridad social. La carencia de acceso a seguridad social se convirtió en un factor de riesgo. Tener la posibilidad de acceder a la prueba de la tuberculina en ese entonces que no disponíamos con más cobertura de las pruebas de biología molecular que disponemos ahora, y el dormir en la misma habitación, o sea, las condiciones de determinantes del hacinamiento se convirtieron en los factores de riesgo más importantes
Para los convivientes que acudieron a la evaluación clínica, que solo fue el 11,5% para que recibieran un tratamiento de su infección latente. Bueno, entonces el otro paso, como para ir mirando cómo seguíamos en esa línea de investigación después de haber identificado convivientes, los niños como de más alto riesgo, la directriz del manejo, el que muy pocos niños se miraban como debía ser. Entonces, ¿cómo podíamos seguir avanzando en esta racionalidad del acompañamiento de la tuberculosis en los niños? Y fue pensar no solo en describir las causas, sino evaluar cuál es el impacto, la eficacia o la efectividad de las acciones para controlar este problema. Fue entonces, y esto está recientemente publicado, ahora este año, en ese entonces se evaluó la efectividad del tratamiento preventivo contra la tuberculosis en niños. Ya esta fue la tesis doctoral de Dione, y entonces evaluamos la efectividad de este tratamiento para mirar qué respuesta daba frente a la problemática. En el tratamiento preventivo contra tuberculosis, encontramos que en un 11% de los niños se presentaron efectos adversos, generalmente síntomas gastrointestinales, y en los niños que recibieron de ese estudio de seguimiento, en los niños que recibieron el tratamiento preventivo, no encontramos casos incidentes. Esto lo pudimos comparar con la cohorte histórica que les anoté que habíamos hecho entre el 2004 y el 2009, donde sí se habían presentado muchos casos, pero pudimos concluir que no solo es con el tratamiento de la enfermedad, de la infección latente por tuberculosis, sino que tenemos que atender los distintos determinantes para esta enfermedad, sobre todo el sufrimiento de la población indígena en los procesos de los migrantes, cómo eso aumenta la probabilidad como determinante social de las condiciones de tuberculosis a la transmisión. No solo pensar en cómo administrar la terapia, sino no descuidar esos factores de contexto. Nosotros entonces, y través también de este estudio de mirar la efectividad, incorporamos diferentes aproximaciones. ¿Qué nos referimos con diferentes aproximaciones? Se hizo una aproximación también etnográfica desde investigación cualitativa. Este es un mapa, dijéramos, de las categorías para mirar cuál era la efectividad de ese tratamiento con infección latente, y abordamos unos niveles de comprensión en estas categorías como derivados de la vida cotidiana, las condiciones de posibilidad de los niños expuestos a TB y sus familias, el sistema de salud de Colombia, que es un sistema basado en el aseguramiento que no garantiza un adecuado acceso a los tratamientos, y la manera como percibe la comunidad, la misma familia, los funcionarios de salud, cómo se percibe la tuberculosis y sus aspectos relacionados. Se manejaron tanto la comprensión en los niveles individual y familiar, en las dinámicas familiares y de los proveedores, en las experiencias vividas por las personas con la tuberculosis activa y los efectos adversos que o limitan el inicio o ocasionan la suspensión del tratamiento. Miramos el nivel social y comunitario, las malas condiciones socioeconómicas, el bajo nivel educativa, una capacidad sanitaria instalada muy reducida y que no permite un acceso equitativo, un conocimiento que es muy variable en los trabajadores de la salud, por no decir que muy incipiente, y cómo se sigue considerando la tuberculosis como un estigma, y el concepto de TB latente es un concepto muy difícil de asimilar por la población. Estructuralmente analizábamos la problemática de migración voluntaria y forzada de los niños y sus familias,
la lógica de aseguramiento que en el sistema de salud colombiano no garantiza el derecho a la salud y la fragmentación en esta atención efectiva y muchos procesos administrativos de administración pública que obstruían o que dificultan y generan barreras para que el programa, aún teniendo unos lineamientos definidos, no llegara exitosamente a atender a los niños. Propusimos también entonces, siguiendo en esa línea de trabajo, que evaluar nuevas estrategias. ¿Cómo hacemos entonces para manejar, para detectar oportunamente y para manejar la tuberculosis en niños? Entonces se hizo un diseño de una estrategia de atención comprensiva, integral, y se miró cómo esta atención de tratamiento comprensivo más integral a través de una cohorte prospectiva, comparando con esa cohorte histórica, mostraba su impacto. Esto fue publicado el año pasado y la estrategia integral pues, compartía el apoyo no solo de personal de salud médico, de enfermería, sino también de psicología y también de trabajo social y una posibilidad de acompañamiento y de incentivos frente a la familia que ayudara a mejorar este proceso. Nosotros entonces identificamos que con esa evaluación y ese tratamiento y esa intervención más comprensiva en comparación con el cuidado estándar, y esta implicaba las evaluaciones clínicas, la rifampicina en esquemas cortos, atención multidisciplinaria como les decía ahora, y otros apoyos logísticos como transporte, un refrigerio para acompañar ese proceso. Encontramos realmente que la adherencia al tratamiento en quienes recibieron el tratamiento en los estándares corrientes, la adherencia fue solo al tratamiento preventivo, fue solo del 40%, mientras que en este grupo que hicimos esa estrategia más integral, la adherencia subió casi al doble, al 76, casi al 80%. Entonces, pues aportábamos ese conocimiento de cómo un abordaje integral mejora la adherencia al tratamiento. Bueno, otro paso a seguir de lo que podemos hacer es aportar y compartir ese nuevo conocimiento. Miren que ya les estoy hablando de más de 10, 15, 20 años de trabajo donde no solo era comprender la situación, que se dieran directrices, mirar cómo se estaba haciendo la atención de los niños, mirar la efectividad de las medidas existentes, diseños de estrategias de atención más integrales, sino que ya tuvimos la oportunidad de acceder más a intervenir en la política pública del país. Y fue así como nos abocamos y con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, recibimos el financiamiento para hacer una guía de práctica clínica para evaluar el tratamiento y el seguimiento de los niños contactos de pacientes con tuberculosis en el país. Esa guía está disponible y tiene acceso pues a este enlace. Es una guía de práctica clínica que permite la evaluación, el tratamiento y el seguimiento de niños, contacto con pacientes de tuberculosis. Y en esa guía se parte como un árbol de decisiones de cómo los que manejamos tuberculosis, cómo un personal de salud en primer nivel de atención puede orientarse para el manejo. Entonces, cómo mirar un contacto de un paciente con tuberculosis pulmonar que sea contacto menor de 18 años con y sin infección por VIH o algún otro problema, pues, o condición especial o condición de inmunosupresión. ¿Cómo se hace el árbol de decisiones para estudiar a ese menor de edad?
empezando con la radiografía de tórax, mirando los síntomas clínicos, si no tiene síntomas adicionales, qué edad tiene, realizando las pruebas de biología molecular, el IGRA, si es positivo, cómo se hace ese seguimiento, cómo se hace toda la historia con el contacto y así derivar todas las decisiones de manejo para que esta guía de práctica clínica acompañe a todas las instituciones que prestan servicios de salud y apoye al personal de salud, no solo a los médicos, sino también al personal de enfermería en ese proceso. Para el desarrollo de esa guía partimos de 10 preguntas y yo creo que hay inquietud pues en quienes han asistido a esta charla de ver qué recomendaciones damos para el manejo de la tuberculosis infantil y ya después de estos antecedentes entraría como a las recomendaciones que derivamos en esta guía. La primera es cómo la evaluación clínica y la radiografía de tórax y de manera estandarizada. De hecho, hay una publicación por el mismo grupo que da unas recomendaciones para una toma y una lectura estandarizada de las radiografías de tórax. Entonces, la primera recomendación a esa primera pregunta de cómo hacer la evaluación clínica de los niños es hacer la radiografía de tórax para tamizar la tuberculosis en todos los niños y adolescentes menores de 18 años que hayan estado en contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar, en lugar de usar solamente búsqueda de signos y síntomas sospechosos de tuberculosis. Esto le recomendamos porque sabemos que las manifestaciones clínicas no son claramente diáfanas frente al diagnóstico y aunque la certeza por la evidencia es moderada, nosotros hacemos una recomendación fuerte después de haber hecho toda la búsqueda de la literatura y después de toda la investigación realizada cuya trayectoria ya les ilustré rápidamente. Es importante, esto ya es una recomendación, una consideración pues para el Ministerio de Salud en Colombia, que dado que este examen pues está incluido en el plan de beneficios, hay barreras como los desplazamientos, no hay acceso en las zonas rurales y lejanas. Importante tener en cuenta la telemedicina porque con dificultad se hace este tipo de examen y no siempre se busca el paciente o se reconoce cuando se hace el examen. La segunda pregunta se relacionaba con el valor de las pruebas de interferón gamma, lo que conocemos como los IGRAS, las pruebas de biología molecular y la tuberculina frente al diagnóstico de la infección por tuberculosis en los niños. Y la recomendación que se hace es que se utilicen las pruebas IGRAS, específicamente el cuantiferón TB como prueba diagnóstica para infección en niños y adolescentes entre 2 y 18 años de edad, porque entre los menores de 2 años no es tan bueno el desempeño y hayan estado en contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar. En menores de 2 años y mientras la prueba se implementa completamente, sí se recomienda que se utilice la tuberculina. No hay mucha evidencia, pero es una recomendación fuerte que esta prueba de cuantiferón ayuda y se insta también al ministerio, en este caso de Colombia, esfuerzos para que eso se logre. El tercer elemento de la guía está relacionada con el tratamiento de los niños para la infección latente cuando están en contacto con casos con tuberculosis sensible. Esta tercera pregunta tiene 4 recomendaciones que se recomienda para esta infección por TB, regímenes cortos en menores de 5 años, en niños que no tengan infección por VIH, que el contacto con tuberculosis pulmonar ha sido sensible con una recomendación fuerte, aunque no haya tanta evidencia,
Y sugerimos como segunda recomendación que los regímenes cortos entre los 5 y los 10 años, 18 años, perdón, de estas personas con tuberculosis pulmonar sensible. Este régimen sería de isoniazida durante 6 meses, solo si no hay acceso a regímenes cortos en menores de 18 años. No se recomienda en estos pacientes regímenes de 9 meses y en ese caso los regímenes cortos que se recomienda son 3 meses de isoniazida con rifampicina o 3 meses de isoniazida con rifampicina, 12 meses, 12 dosis, perdón, administradas semanalmente solo para los mayores de 2 años o 4 meses de menoterapia con rifampicina. Esto está condicionado a la disponibilidad de esos medicamentos. La cuarta pregunta se relaciona qué pasa para el tratamiento con niños que tengan la infección por VIH y estén en contacto con estos pacientes. Las recomendaciones en este caso para niños con infección por VIH en contacto con TB sensibles son el tratamiento con regímenes cortos, eh, tratamiento con isoniazida durante 6 meses, solo si no hay acceso a estos otros regímenes cortos que les anoté anteriormente y que hayan tenido contacto con tuberculosis pulmonar sensible. Esta recomendación todavía es condicional, faltan más resultados y evidencias de ensayos clínicos que van en marcha. No se recomienda el tratamiento en niños con infección por VIH, el tratamiento de una duración de 9 meses. Volvemos a ratificar los tratamientos de 3 meses con los medicamentos que les mencioné anteriormente o 4 meses de monoterapia con rifampicina. También está condicionada a la disponibilidad farmacéutica y en los niños tener en cuenta el tratamiento antirretroviral de acuerdo con los medicamentos disponibles y la importancia de ser seguidos por infectología pediátrica para mirar pues la interacción medicamentosa que se pueda presentar. Como quinta pregunta, era cómo vamos a tratar los niños para esta infección latente que tengan condiciones especiales de inmunosupresión no explicada por el VIH, sino por otro tipo de causas de inmunosupresión, carcinomas, leucemias, todos estos diagnósticos o condiciones especiales. También se sugiere en este caso que sea un régimen corto con isoniazida y rifapentina en 12 dosis semanalmente en vez del régimen largo y que estén entre 2 y 18 años frente a esa inmunosupresión o condición especial que no es explicada, sea explicada por el VIH. En niños menores de 2 años, mientras que se logra la aprobación de la rifampicina o la disponibilidad, se usaría pues la isoniazida en 6 meses y no se sugieren otros regímenes diferentes a isoniazida y rifampicina debido a que no se cuenta con la eficacia y la seguridad de los niños con estas inmunosupresiones no debidas a VIH. No se recomiendan, no hay evidencia de otras alternativas de tratamiento para esta infección latente. La condición de inmunosupresión se refiere a tratamiento inmunosupresor, trasplante de órganos, inmunodeficiencia primaria, diabetes u otros de esos diagnósticos. La evidencia es indirecta porque solo proviene de población adulta, no se conocen niños cómo se comporta y esto se recomienda
que podamos estimular el desarrollo de ensayos clínicos para mirar cómo se maneja esta infección en niños en condiciones especiales. Como es esta pregunta de abordaje, la recomendación es cómo se maneja en niños esta coinfección cuando el caso índice, el caso tiene una tuberculosis resistente. En este caso se recomienda tratar a los niños con levofloxacina durante 6 meses, a los menores de 5 años y que hayan estado en contacto tanto con pacientes con tuberculosis pulmonar resistente a la rifampicina como a un caso multidrogoresistente. Se sugiere también tener en cuenta que ese tratamiento va a derivar al tipo de susceptibilidad que tenga el caso índice y también a niños y adolescentes entre 5 y 18 años, cuando se cumplan estas mismas condiciones. Estas recomendaciones están condicionadas a publicación de evidencia que está ahora preliminar y con la futura evidencia de otros estudios, pues se orientarán, pero hay barreras de acceso al tratamiento, dado que estas fluoroquinolonas se encuentran en los esquemas descritos en la literatura, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, no tienen registro de la autoridad farmacéutica del INVIMA, en el caso colombiano, para ser utilizados en menores de 12 años. Entonces son aspectos que hay que seguir avanzando en generar ese conocimiento para que se dé esa autorización. Ya para ir terminando, las últimas tres recomendaciones es cómo se trata a un niño que ha tenido contacto con un paciente de TB, pero ese contacto ha pasado más de un año después de ese contacto. ¿Qué se hace con el niño si se da o no tratamiento? Y la recomendación fuerte está orientada a que hay que hacer una observación clínica, pero que no es suficiente porque es necesario, así haya transcurrido un año, para los menores de 5 años que hayan tenido ese contacto con ese caso de tuberculosis pulmonar sensible, que ha pasado más de un año, no se tenga en cuenta cuánto tiempo haya transcurrido esa, ese contacto, esa exposición, pero hay una recomendación fuerte para que sí se dé tratamiento. Igual sucedería para los niños entre 5 y 18 años, porque hay un periodo de infección que es superior a un año. Ya les mostraba yo en las diapositivas iniciales que cuando estudiábamos los convivientes de los pacientes con tuberculosis, en promedio era a los 15 meses que se diagnosticaba la enfermedad. Entonces, independiente de eso y de la edad, se van a beneficiar entonces de este tratamiento. No se sugiere cuando una tuberculosis pulmonar resistente y el periodo de infección es superior a un año, esa recomendación en este momento está condicionada por el patrón pues, de resistencia del caso índice. Ya sobre lo del periodo de ventana inmunológica, se recomienda que cuando se aplique una prueba de tuberculina o una IGRA que dé negativa, pues haya una ventana, puede que esté en ventana inmunológica, entonces se recomienda dar el tratamiento para la infección latente y volver a hacer la prueba en 3 meses. Si a los 3 meses la prueba sigue negativa, se suspende el tratamiento, pero si es positiva, pues se continúa considerando esta ventana inmunológica. Entonces, este tratamiento preventivo, tanto para los convivientes menores de 5 años como entre 5 y 18 años que se hayan estado expuestos y que después de estos 3 meses resulten positivos, se continuaría la terapia.
Un punto de buena práctica en este caso es que es conveniente repetir la prueba según la disponibilidad, bien sea de tuberculina e IGRA, teniendo en cuenta lo que miramos al principio en la pregunta 2, que se recomienda la tuberculina en los menores de 2 años, entre 8 y 12 semanas después de que se inicia el tratamiento, porque así se define la continuidad. Porque si es negativo, se suspende el tratamiento, pero si es positivo, se continúa. ¿Cómo se hace entonces el seguimiento clínico y de laboratorio a un niño en tratamiento para estas infecciones latentes? Se debe hacer un seguimiento clínico mensual con profesionales en el primer nivel de atención, con control de medicamentos tanto por médico o enfermera que se encuentren recibiendo este tratamiento. No se realizan pruebas rutinarias de laboratorio en menores de 18 años, a excepción de pacientes que tengan hepatopatías. Es rara que se presenten este tipo de complicaciones por el suministro de este tratamiento o si están en interacción con medicamentos hepatotóxicos que puedan hacer esa interacción, ahí sí se recomendaría el seguimiento laboratorio mensual. Pero de manera rutinaria no se recomienda exámenes de laboratorio para estos niños. Y como punto de buena práctica, el seguimiento clínico para este tratamiento sí se debe dar de manera mensual y que el médico esté entrenado sobre todo por lo bizarra y difícil que clínicamente es el diagnóstico de estos niños. Y ya para terminar, para mejorar la adherencia del tratamiento, se recomiendan que sea tratamientos cortos, que haya abordajes integrales con participación de psicología, trabajo social, nutrición, atención centrada en el paciente, visitas multipropósitos que permitan identificar y mirar cómo se resuelven barreras para incentivar la adherencia. Ya les mostraba yo desde el estudio original que uno no puede esperar que el paciente vaya a la institución de salud. La institución de salud debe mirar cómo lo busca. Y como tercer componente de esta última recomendación son las intervenciones para cuidadores y niños. Mirar incentivos económicos como transporte, desplazamiento pues, o apoyos nutricionales, psicosociales, recordatorios, según las barreras encontradas para que haya mejor adherencia. Y ya para terminar, muy importante de esta guía es que se diseñó una guía basada en esas mismas preguntas, tanto para padres como cuidadores. Si no hacemos partícipes a los cuidadores y a los padres y a los mismos niños en estos procesos, pues desde solo la acción sectorial no vamos a lograr transformaciones. Y es como esta guía que también es de acceso abierto para padres y cuidadores dar respuesta a estas preguntas relacionadas con esta problemática que les acabo de anotar. Termino entonces agradeciendo porque es mucho lo que pueden ver que podemos hacer para ir atendiendo esta problemática de la tuberculosis infantil. Dejo entonces de compartir para dar oportunidad de preguntas. Excelente. Muchas gracias, doctora María Arbeláez, por la presentación. Bueno, ahora abriremos espacio para las preguntas y respuestas. Para quienes deseen hacer su pregunta por a través del micrófono, pues le agradecemos que puedan levantar la mano y pues atenderemos las preguntas. Pues vamos a empezar primeramente con las preguntas del chat. Ingrid Murillo nos hizo una pregunta, pero es súper generalizado. ¿Cuáles fueron los elementos de diagnóstico y criterios? No sé si Ingrid nos puede Sí, eh, sí, estoy ampliar un poco eso. escuchando. Muchas gracias. No, la pregunta era porque yo estoy trabajando en ensayos clínicos con la vacuna contra la tuberculosis. De hecho, estoy llevando un ensayo clínico en neonatos. Lo estamos llevando a cabo en África, en Sudáfrica principalmente.
y estamos en la fase 3. Y una de las cosas más críticas de este estudio, realmente es la parte, casi el núcleo del estudio, tenemos que contar con una serie de casos de tuberculosis confirmados o no confirmados para poder hacer diferentes momentos de análisis intermedio. Los criterios que nosotros tenemos puestos para llegar a estar caracterizado como un confirmado o no confirmado, porque también hay no se puede confirmar, unlikely, en fin, hay otra serie de características o categorizaciones que los dejan fuera. Entonces, para nosotros es muy importante los elementos de criterio utilizados para que tú puedas realmente decir que ese participante puede ser un caso de tuberculosis confirmado o no confirmado. Hay unos criterios que cumplir, una positividad mínima que cumplir con respecto a signos clínicos, con respecto a una PCR positiva, un cultivo, un sputum, etcétera. Puede haber un contacto o no de una persona con tuberculosis, un household contact, al igual que también en GeneSpert tiene que ser positivo, tenemos que tener trazas positivas en 2 días consecutivos. Es decir, tenemos todo un marco muy restrictivo para que nosotros podamos poner en nuestro cesto que se computa para casos y llegar con ello a hacer un análisis intermedio más unblind para determinada gente, muy específico. Entonces, por eso me vino a mí la pregunta de estos casos que en la diapositiva explicaba que había, no he anotado el número, la verdad, pero de casos que iban siendo diagnosticados de tuberculosis, y mi pregunta es justo eso. ¿En qué se basaba para poder tener la confirmación de que esa persona era un caso positivo de tuberculosis? Porque puede cumplir algunos criterios, pero otros no, y a Juan eso no lo puede catalogar definitivamente, ¿no? Es mi pregunta. Gracias. Sí, no, hace 20 años cuando estábamos iniciando con la cohorte, la identificación de los casos era clínica, radiológica y por asociación epidemiológica. Para ese entonces estábamos solo Claro. desarrollando pruebas in home, pues para mirar respuesta a marcadores de CFP, SAT y todos estos de pruebas moleculares, pero no las guiamos, dijéramos, rutinariamente. Ahora, Ya. ya mencionaste, Ingrid, ya todo un paquete con PCR, con todas estas otras alternativas diagnósticas que complementarían la restricción. Hay un estudio que unos integrantes del grupo hicieron de búsqueda de Mycobacterium para diagnóstico en materia fecal o en orina. Yo no Ujú. tengo certeza de esas otras alternativas diagnósticas en que va evolucionando, pero no sé si Dione aquí presente me puede colaborar con algún resultado en ese sentido. Pero las pruebas que ustedes tienen y lo que están planteando es lo que tendríamos. En el momento que nosotros hicimos el Claro. diagnóstico fue clínica, radiología y asociación epidemiológica. Ujú. Fueron los 3 criterios. Dione. Muchas gracias. Dione, si Eh, Ok. puedes Gracias, complementar. profe. Bueno, buenos días. No, para complementarle también, pues el criterio microbiológico, ¿cierto? Se buscaba por cultivo, baciloscopia y cultivo, que era lo disponible en ese momento. Ya nosotros, para el tema de los niños, en las cohortes que hemos seguido, hemos implementado diagnóstico también microbiológico, pues con cultivo, con baciloscopia, pero también con expert. Inicialmente ESPER en muestras respiratorias y posteriormente se complementó con ESPER incluso en materia fecal y como decía la profe María Patricia, se intentó también buscar otros biomarcadores en otro tipo de muestras como sangre, orina y las mismas respiratorias. Gracias, Ingrid. Gracias, Dione. Ok, excelente, gracias. Seguimos con la pregunta del chat. Aquí, Belkis Marcelino nos pregunta si podrían indicar cuántos casos de contacto fueron diagnosticados en el momento en que se identificó el caso índice. Los promedios de convivientes. Nosotros tuvimos 2060 convivientes con 336 casos índices. Esto nos daría un promedio de convivientes
más o menos 6 personas, 6 convivientes por cada caso índice. Ya les ilustraba en algunas fotografías, pues, que podían visualizar la condición de hacinamiento, pues, de hacinamiento de las familias. En promedio, 6 convivientes por cada caso índice fue el de esa corte inicial. Bueno, otra pregunta en el chat dice el doctor Jonathan, pregunta si en el seguimiento de los casos de contacto, los contactos, medían el tiempo y cómo de exposición al caso índice, o solamente se tomaba en cuenta los casos que se encontraban de las viviendas de los casos índice de TV. No, nosotros hacíamos, como les decía ahora, hacíamos una visita trimestral a la vivienda y examinábamos todos los que estuvieran. Y nosotros para la Navidad regalábamos un almanaque a cada familia donde estaban nuestros teléfonos. Entonces teníamos un teléfono donde ellos podían acudir al llamado para hacerles visitas adicionales. O sea, durante esos 2 años el contacto era trimestral. Contacto era trimestral, pero ellos podían llamar a buscarnos en el momento en que alguien de la familia presentara síntomas. Tratábamos de concertar con ellos las visitas telefónicamente para que estuvieran todos los miembros de la familia y como era el incentivo que iba una médica con una enfermera, una microbióloga a la visita, ellos trataban de estar presentes para hacerles los exámenes de seguimiento, exámenes clínicos de seguimiento, pero no era espontáneo, sino que era programado trimestral con posibilidad de que llamaran ante la presencia de cualquier síntoma respiratorio. Ok. Bueno, últimas dos preguntas. Enrique Coronado de México nos pregunta, ¿qué ocurre con los pacientes que detectaron que no se adhirieron al tratamiento? ¿Lo abandonaron definitivamente o en algún momento lo reiniciaron? O- Con los no adherentes se buscaban para tratar de reiniciar con ellos, con la misma política de acudir y de buscar al paciente, pero con esa población, por ejemplo, mucha población indígena que tiene o migrante, que es la que se diagnostica, siguen migrando y no siempre es posible. Pero lo que se ha incentivado es que la dirección del cuidado sea inversa, no es que el paciente acuda siempre a la institución de salud, sino tratar de ir es a buscar al paciente en esa dirección. Pero de todas maneras, la adherencia se pierde. Miren que aún con el enfoque integrado, con el enfoque más comprensivo de atención, con ese enfoque más comprensivo, miren que fue del 80%, un 20%, a pesar de esa atención que tratábamos de que fuese integral, se perdían de todas maneras, Ok, lamentablemente. ok. Bueno, aquí pregunta la doctora Damaris si los niños con leucemia se les está enviando isoniazida como preventivo. Los niños con leucemia entrarían en esa pregunta que hablaba de niños con condiciones de inmunosupresión que no fueran VIH. Entonces se hace el tratamiento como se indicó ahí con isoniazida o el tratamiento corto, fundamentalmente siguiendo la respuesta a esa pregunta de la guía que enuncié. Esa guía se puede consultar, es de acceso abierto y ahí pueden mirar las orientaciones porque recogió toda la evidencia existente globalmente, pues fue una guía hecha pues con toda la rigurosidad para dar esa respuesta. Pero sí se trataría en los marcos de los niños con inmunodeficiencia, no por VIH. Ok, gracias doctora. Bueno, a mí me quedó una pregunta. Sé que hay más, pero por tema de tiempo estamos por cerrar. Me queda la duda, bueno, felicitar por el trabajo que hicieron que publicaron en la revista Lancet. Sobre ese trabajo me quedó la duda sobre el tema de la adherencia. Sabemos el tema de las zonas rurales y urbanas. Las zonas rurales, pues, por tema de distancia es complejo el tema de la adherencia y a veces en las zonas urbanas también, pero la diferencia siempre son marcadas.
No sé si ustedes encontraron alguna de estas diferencias de la adherencia al tratamiento en las zonas urbanas o rurales, o eso no lo midieron. No se valoró en las zonas rurales porque la problemática con la tuberculosis más es en zona urbana y periurbana, pero en este tratamiento no se evaluó zona rural, solo fue en zona urbana. Ok, muchas gracias. Bueno, para finalizar, pues le damos las gracias, doctora María Arbeláez, por esta presentación, por este espacio y a los participantes por participar en este webinar. Recordamos que este webinar ha sido grabado y que el enlace de la grabación se enviará al correo en los próximos días. Recordar que aquellos que requieran el certificado de asistencia pueden enviar un correo al curso y talleres @indicasat.org.pa y que esto se verificará de acuerdo a los registros emitidos por Zoom y validaremos su participación al menos por 45 minutos y se le emitirá el certificado. Nuestro tercer webinario será el próximo jueves 19 de marzo, donde contaremos con la participación de la doctora Gladys Estigarribia desde Paraguay con el tema de tuberculosis y sistemas penitenciarios. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este webinar, actualización científica sobre la tuberculosis en el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, organizado por el Instituto Indicasat AIP. Gracias al Indicasat por la organización de este webinar y al doctor Amador Goodrich por acompañarnos en los controles de Zoom para llevar a cabo este webinar. Nos vemos el otro jueves próximo, 11 a.m., para nuestro tercer webinario, tuberculosis en sistemas penitenciarios. Bueno, Gracias. sí, estuvo con ustedes Fermín Acosta. Y para despedir, pues le deseo feliz día, feliz tarde, feliz noche desde diferentes partes del mundo donde nos escuchan. Saludos a todos, nos vemos el otro jueves. Gracias por la oportunidad, un gusto.